y de emociones encontradas. Pero así como emociones encontradas, también nos llena de mucha comida buena, porque uno va para donde el vecino y te da una comidita sabrosa. Entonces uno dice, ¿cómo yo voy para todas estas visitas y no como nada? Uno tiene que probar de todo un poco. Sin embargo, existen ciertas condiciones se aplican, diríamos así. Vamos a presentar el día de hoy a un gran compañero y además también que nos ha educado, y sobre todo en el ámbito de la nutrición. Y él es nuestro nutricionista, valga la redundancia, Domingo Porras. Hola, Domingo, qué gusto. Hola, Génesis, qué placer estar contigo aquí y con todos los muchachos como siempre, pero teníamos tiempo que no compartíamos juntos en La Tisana y bueno, encantado por supuesto de estar contigo, con Alexandra también, que vamos a hablar ahora en un momento. Y bueno, nada, vamos a hablar de este tema importante que es la diabetes. Y cuando hablaba lo de la música, ciertamente sí, trae un poquito de nostalgia. Yo le mando un beso y un abrazo a mi abuela que la amo, que está en Mérida. Y esa música siempre familiarmente me recuerda a ella, a todas mis tías y a mi mamá. Y bueno, por supuesto a todos los que están conmigo. Mueve las emociones. Sin duda, sin duda. Así es, muy bueno. Sí, exactamente. Y dime tú cómo uno no va para casa de una abuelita reencauchada, cualquiera de esas cosas que uno les tiene cariño y te hacen un dulcito, pero resulta que la persona tiene diabetes. ¿Cómo uno le dice que no? ¿Realmente qué podemos comer? Sí, fíjate, quisimos hablar de diabetes el día de hoy porque hace apenas 14 días, apenas hace unas par de semanas, se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes y creo que era un tema que lo teníamos pertinente porque la diabetes básicamente a nivel mundial es otra pandemia que nos azota, que hay muchísima gente enferma, con este síndrome y bueno, tiene algunas limitaciones. Definitivamente el manejo adecuado de la diabetes desde el punto de vista nutricional se basa en un equilibrio, no se basa en omisiones ni en perversiones que yo tenga que quitar alimentos en un momento determinado y para yo poder mantener adecuados niveles de glicemia, que es lo que define una salud dentro de la misma diabetes, es evidentemente con medicación, con suficiente actividad física y sin duda alguna equilibrar nuestra alimentación porque es el combustible que permite que la glicemia sube o baje de una manera prácticamente directa. ¿Sabes qué? Ya, esto puede ser una de las formas de cómo manejar la diabetes, ¿ok? Sin embargo, ya por ejemplo, dentro de un plato, una persona que es propensa a tener diabetes o que hay factores de riesgo porque en su familia existe la posibilidad. Entonces, ¿qué debería tener un plato preventivo dentro de este factor? O sea, por lo menos para uno mantenerse, o ya una persona ya se le diagnosticó con diabetes, ¿cómo debería estar conformado un platillo para poder su comida normal? Lo más importante es que la mitad de ese plato sea de frutas y de vegetales. Eso es lo más importante. La adecuada composición de fibra en el plato no solamente va a ralentizar los ritmos glicémicos en un momento determinado, sino además te va a permitir cierto aporte de vitaminas y minerales y cierto equilibrio nutricional. Eso no significa que no puedas emitir, evidentemente, que tengas que omitir una adecuada porción de un carbohidrato que sea saludable y una adecuada porción de una proteína de alto valor biológico. Es decir, nos seguimos definiendo bajo ese plato del buen comer. La mitad de frutas y vegetales, una cuarta parte de un carbohidrato complejo, si es integral mejor, y una cuarta parte de una proteína magra. Ese debería ser el plato de un diabético como lo es de cualquier persona natural, claro, pero con cierta rigurosidad en cuanto a la cantidad, los horarios, el tipo de preparación que estamos consumiendo es lo que va a jugar un papel importante en la diabetes. Siempre dentro de la diabetes existe un gran miedo y son los carbohidratos. Entonces, bien tú nos dices que sí lo pueden hacer, sí lo pueden consumir, pero ¿cómo podríamos hacer ese manejo de los carbohidratos? ¿Qué hay que tener cuidado si ya es una persona propensa o ya tiene diabetes como tal? Sí, elegir carbohidratos saludables significa no elegir carbohidratos refinados ni harinas. Básicamente granos enteros como productos de origen integral o que no estén refinados, verduras, de acuerdo a la porción o la cantidad. Cuando hablo de verduras hablo de tubérculos para nosotros los venezolanos, es decir, de papa, ocumo, ñame, yuca. La batata que es tan dulce, la batata se puede consumir siempre y cuando, repito, tengamos el adecuado control en el tamaño de la porción que te corresponde. El 90% de los diabéticos deberían llevar un plan de alimentación donde uno normalmente regulariza no solamente el tipo de alimento, sino la cantidad de alimento que consumes para tratar de que en razón de lo que tú consumes tengas una respuesta adecuada, que es mantener un ritmo glicémico adecuado a lo largo del día. Pero no debes omitir los carbohidratos, tienes que consumirlos
En todo plan de alimentación el carbohidrato ocupa casi la mitad o probablemente más de la mitad de nuestro requerimiento energético. Omitirlo es una locura y más aún cuando hay, por supuesto, este tipo de conductas que están de moda que no vale la pena mencionarlo en este momento, pero que el paciente diabético no puede ni tiene por qué hacerlo. Exacto, pero entonces si hablamos del carbohidrato, siempre se ha dicho que se vuelve un azúcar y ese azúcar es una energía posterior o al día siguiente. Eso me puedes corregir porque obviamente no soy especialista en ese ámbito, pero es lo que uno viene escuchando, ¿no? Pero en las grasas, en el método de las grasas, y por favor me corrige si esto que te estoy diciendo del carbohidrato también está bien o está mal. Fíjate, el tema del carbohidrato es que debe haber un balance entre la cantidad de proteínas, de grasas y de carbohidratos que yo coma. Claro. Normalmente se estima que las proteínas deben ser entre un 15 y un 20% del requerimiento calórico total, las grasas de un 25 a un 30 y los carbohidratos de un 50 a un 60%. Entonces, todo es estrictamente necesario. El omitir carbohidratos puede hacer, de hecho, que la glicemia tienda a bajar un poco, con lo cual tiende a subir la insulina y el ritmo glicémico a la larga o a mediano y largo plazo va a tender a subir por un mecanismo de respuesta. Entonces, omitirlo no es una opción. Comer la cantidad adecuada y el tipo adecuado sí lo es. Y en cuanto a las grasas, también. Recordemos que al comportarse la diabetes como un síndrome metabólico, que muchísimas cosas están afectadas, una de ellas son el metabolismo de las grasas que dura 72 horas. Elegir grasas que sean saludables de tipo insaturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas, hablo de aceites vegetales, hablo de aguacate, hablo de frutos secos, tal es el caso del maní, la avellana, la almendra. No hablo de mantequilla de maní, que es un producto procesado que tiene azúcar, sino hablo del producto, del elemento como tal o del alimento como tal. Podemos consumir ese tipo de grasa en la porción que sea adecuada de acuerdo al plan nutricional que nosotros estamos siguiendo. Siempre cuando estamos asociando lo que es la parte de la diabetes, lo llevamos más que todo al azúcar. Pero entonces, ¿cómo sería el manejo de la sal? La sal dentro de un proceso de alimentación de una persona que pueda tener diabetes o sea propensa. Tu dieta no tiene por qué ser asódica o libre de sal. El sodio, al igual que el potasio, son dos minerales, igual que el cloro también, que el calcio. Son minerales que son exclusivamente importantes en nuestro sistema circulatorio y el manejo de líquidos intracorpóreos, es decir, a nivel corporal. La ausencia de cualquiera de ellos puede producir desequilibrios importantes y esos cuadros de fatiga o de deshidratación, por ejemplo, por una dieta hiposódica severa, puede también tender a pasar factura con el ritmo glicémico. No, podemos consumir de 2 a 3 gramos de sal al día. Eso equivale a casi un poquito menos de una cucharilla de postre, de una cucharadita. Yo le digo a mis pacientes siempre que si tienen limitaciones porque son diabéticos e hipertensos o tienen alguna enfermedad cardiovascular que deban tener control sobre el sodio, que cocinen simple, sin sal añadida, y luego le agreguen sal con la yema de sus dedos. ¿De manera de qué? De manera que te permita, por supuesto, tener regularidad con el consumo de sodio sin necesidad de evitarlo. Ahora, ya dentro del proceso tenemos a nuestro nutricionista Domingo Porras que nos enseña a comer y ya están pasando por esta situación. Soy diabético, propenso a diabetes, pero quiero comenzar a hacer ejercicio. Las dietas, ¿cómo se deben adaptar a este tipo de personas que tienen esta condición? Pues, y más que ahora van a hacer una actividad física. Dependiendo de su composición corporal, dependiendo de la meta nutricional que nos establezcamos, no hay una limitación desde el punto de vista de algún tipo de ejercicio físico puntual o específico que digamos en un momento determinado que ese es el que debe hacer el diabético. Lo que se aconseja es que se mantenga en movimiento, que realice alrededor de 30 a 45 minutos de actividad física, pudiendo llegar hasta 60 minutos al día, básicamente de actividades cardiovasculares como caminar, como trotar, como nadar, como bailar, que te permita la quema de calorías eficiente, pero si yo tengo una diabetes descompensada en un momento determinado que hizo una depresión muscular, tengo que hacer ejercicios de resistencia, tengo que hacer ejercicios de fuerza, de tonicidad muscular, que me mantenga ese equilibrio para que mi cuerpo se mantenga saludable. Entonces no hay una limitación de un tipo de ejercicio, puede realizar cualquier pauta siempre y cuando coma bien para que lo que gaste no le produzca una hipoglicemia. Así es, bueno, del otro lado del estudio Seguro. está nuestra compañera Alexandra que también tiene una pregunta para ti, Domingo. Veamos a la Alexandra. Seguro, Alexandra. Bueno, nuestro nutricionista Domingo Porras, a mí me encantaría preguntar a estas personas que son diabéticas, ¿qué son esos alimentos que deben evitar y cuáles realmente podemos consumir con este tipo de enfermedad que son bastante, digamos, complicadas, que es de cuidado y que debemos estar súper pendientes?
Hay un adagio nutricional que aplica para eso, Alexandra, y es que nada está prohibido, pero no todo está permitido. Significa que puedes comer absolutamente de todo siempre y cuando guardes la proporción adecuada, como venimos diciendo. Los alimentos que están prohibidos para el paciente diabético son los mismos que están prohibidos para el común denominador de las personas. Los alimentos ultraprocesados, los alimentos que son ricos en grasas, en azúcares, en sodio. Supervise el etiquetado de los alimentos. Si el azúcar es el segundo componente de esa etiqueta nutricional, evite el alimento. Si el azúcar excede a probablemente el 2 al 5% del etiquetado nutricional, evite ese alimento. Y evidentemente existen alimentos que ya están edulcorados con algún edulcorante artificial que te permite tener mayor control de los azúcares, asimismo de las grasas, asimismo del sodio y de cualquier otro alimento. Lo que está prohibido es eso, Alexandra. Alimentos que tengan que ver con su preparación, que conserven grasas en mayores cantidades, que en un momento determinado nos digan que estamos desequilibrando nuestro consumo. Así es, recomendaciones, Domingo, para todas las personas que nos están viendo la mañana de hoy y que se puedan sentir identificados o tengan una persona cerquita que pueda estar pasando por una situación como esta. ¿Qué les puedes decir desde el punto de vista nutricional? Equilibrio, no omita ningún alimento, trate de comer absolutamente de todo. Próximamente, creo que la próxima semana vamos a estar hablando de alimentación en las festividades, se los anuncio de una vez. Ay, Dios mío. Es decir, qué podemos comer en Navidad para no subir de peso. Entonces, si usted es diabético y quiere disfrutar de su Navidad, mantenga el equilibrio, coma absolutamente de todo, mantenga los horarios de sus comidas de manera regular, meriende siempre para que tenga un tiempo espaciado de 2 a 3 horas entre comida y comida, que mantenga un ritmo glicémico, como ya dije, normal, hidrátese lo suficiente, coma saludable, frutas y verduras o frutas y vegetales la mayor cantidad posible para que tenga un adecuado equilibrio, pero no evite nada. Disfrute su Navidad en equilibrio y no pasa, digamos, mayor cosa. Exacto, ay, Domingo, qué gustazo haberte tenido por acá y además también haber tenido el gusto de haberte entrevistado desde que comenzamos la tisana, no habíamos coincidido. Una de mis pacientes favoritas, súper disciplinada. Y la más tremenda, ¿verdad? Mira, Domingo, cuéntanos las redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? @Domingo Porras en Instagram y Twitter y bueno, por allí siempre estamos activos. Qué gustazo haberte tenido por acá por la tisana, ya lo saben, todos los martes para que sigan conociendo esta información y mire que la semana que viene va a estar buena. ¿Qué comer en Navidad? Nosotros vamos a una breve pausa, Venezuela, y en minutos seguimos con mucho más de la tisana. No se lo pierdan los domingos a las 2 de la tarde por Globovisión. Traigan las hallacas y el pan de jamón, traigan las hallacas y el pan de jamón, pero no se olviden del... Bueno, y seguimos acá en La Tisana, señores. Esta vez vamos a hacer desarrollo de nuestro tema del día y es aquellos lugares mágicos del mundo, pero en esta época de Navidad. Así es, por eso les invitamos a todos ustedes que se pongan sentaditos en casa, que busquen de pronto el cafecito. O si está limpiando, no importa, póngale cuidado y oído al tambor, porque acá vamos a viajar todos de una u otra forma para poder disfrutar de esos lugares mágicos, esos lugares sorprendentes que en Navidad pues tienen de lo suyo. Siempre pues es así en esta época y sobre todo porque vamos a preparar las maletas acá en La Tisana. Uno de estos lugares, señores, es Disney en Estados Unidos. Y es que comenzamos con Disney porque es uno de los más conocidos, Génesis, y es que este lugar nos transporta a un verdadero mundo mágico, nos regresa a la infancia, nos conecta con una época de alegría, juego, fantasía y nos devuelve a la capacidad de asombro. Y no hay regalo navideño más lindo que ese. Realmente te sientes como un niño, así afirman todos los que han visitado este hermoso paraje en época decembrina. Sumando, digamos, los desfiles de carrozas y personajes, la hermosa decoración de cada rincón, los espectaculares shows y fuegos artificiales muestran una Navidad soñada e inolvidable. Ay, este es un lugar mágico y yo sé que más de uno y los más pequeños de la casa les encanta, sobre todo conocer este es el Hasta gran uno sueño. de grandes. Sí, yo sí, creo que a mí totalmente. yo puedo ir 3 veces y 3 veces me asombro de cada cosa, cada detalle, cada hermosa actuación que hacen todas estas personas
que trabajan en este mágico lugar. Así es, tenemos otro lugar en el cual vamos a viajar y quiero que ustedes nos acompañen y es Rovaniemi en Finlandia. Y es que, bueno, este lugar es bien conocido también porque resulta que ahora nos volvemos a montar en ese avión, pero esta vez nos vamos a viajar hasta Finlandia. Es una localidad que es Rovaniemi, que resulta que está ubicada en la casa de Papá Noé. Así, de hecho, recordemos que el día de ayer se celebró el Día de San Nicolás. Es este hermoso sitio, se le llegan cada niño miles de personas de todo el mundo para visitar a Santa Claus Village, el poblado donde está Papá Noé y sus ayudantes, así como la oficina postal donde llegan las cartas desde todos los rincones del planeta. Está ubicada al norte de Finlandia y en un lugar que regala un verdadero invierno nórdico y además también con un extra de lujo, que son, este es mi gran sueño y te lo voy a confesar, Alexandra, de conocer las auroras boreales que pueden presenciarse desde cualquier punto de la localidad. Definitivamente un extraordinario lugar para la Navidad. Bueno, Génesis, uno de estos también lugares mágicos que no se queda atrás, y es que pues digamos que también la nieve lo ayuda muchísimo, es Quebec en Canadá. Nos trasladamos a este continente, Génesis, y nos vamos a Quebec, Canadá, que también se destaca como un lugar espectacular en Navidad. Las calles, digamos, decoradas con lucecitas, las casas de piedra de los siglos XVI y XVII, cubiertas de nieve, la alegría local y la buena comida hacen de la ciudad de Quebec, con 400 años de antigüedad, un lugar muy especial para pasar Navidad. Además, Quebec es un paraíso para los amigos del medio ambiente y los aficionados a las actividades del aire libre. Por otro lado, los amantes de las salchichas y las castañas asadas la van a pasar genial en el mercado navideño alemán. Los más religiosos pueden visitar la exposición de nacimientos de todo el mundo. Hay de todo para todos los gustos y de seguro este año, por supuesto, bajo las normas de bioseguridad. Ay, no, pero esos son lugares maravillosos, de verdad que yo creo que estamos ya haciendo la lista de esos lugares que queremos ir. Yo creo que tú también estás en ese plan. Después de pandemia, te lo aseguro que vamos a ir. Yo creo que podemos ir compartiéndonos los lugares. Yo mientras voy para Quebec, tú vas para Disney, así nos mandamos fotitos. Así es, yo quiero conocer, son las auroras boreales, les voy a ser sincera. Me Pero bueno, encanta. vamos ahora a conocer también, y tuve la oportunidad de estar allí en una Navidad, entonces es en México, nos vamos directamente acá a México, y es en San Miguel, porque en San Miguel de Allende, en Allende, pues así se conoce, pues en México, es una joya cultural de las colonias españolas ubicadas en el centro de México. Un lugar ideal para vivir una Navidad diferente, con procesiones alrededor de la ciudad, fuegos artificiales, piñatas, que a mí me encanta una piñata, hermana, yo me lanzo todavía, música y mucho baile en la plaza central. El jardín, aunque este año, bueno, está un poco controladas por las normas de la pandemia, antes del 24 de diciembre es probable que los visitantes se topen con María y con José paseando por las calles, mientras que los lugareños peregrinan de casa en casa y cantan pidiendo posada en una hermosa recreación del viaje de Belén. Y no puede faltar la bebida típica de la noche de la época, el ponche, una mezcla hecha de deliciosas frutas y además de zumos. Pero lo mejor de todo es, bueno, es vivir esta experiencia y además es una gran fiesta, y qué bonito para que mantenga viva esa llama espiritual, y sobre todo para los más pequeños de la casa, que yo creo que ellos lo disfrutan tanto como nosotros los más grandes. Así es, y no solamente esta época, sino también en familia, que es lo más importante. Este año debemos darle gracias a Dios porque todos tenemos salud. Digamos que los que hemos pasado y hemos llegado hasta este mes ha sido bastante complicado, pero no imposible. Siempre y cuando nos cuidemos y estemos todos en familia cuidándonos. Ahora viajamos hacia Francia. Vámonos, mi querida Génesis, y es que esta vez vamos a hablar acerca de Estrasburgo. Situada en el norte de Francia, Estrasburgo está considerada la capital de la Navidad. Este pueblo de un verdadero cuento de Navidad está ubicado en la zona de Alsacia y es uno de los lugares más característicos en Navidad. Allí, pues digamos, encontramos distintos mercaditos que identifican la zona y época. Por ejemplo, el mercado del Niño Jesús es el mercado de Navidad más antiguo de Francia, que funciona desde el año 1570. Hay al menos otros 12 mercados diferentes de la ciudad que están repartidos en las plazas más lindas de Francia, como en la Plaza de la Catedral, donde exhiben productos artesanales, todo tipo de artículos de Navidad y puestos de comida. Además de estos mercados tradicionales está la nueva feria navideña alternativa, OFF.
en donde hay música en vivo y una ruta de arte callejero. Ay, no, pero que esto está súper espectacular y además que tú ves de una u otra forma, ves lo que son las estructuras y parece que fueran como los pesebres, ¿sabes? Así es, que le colocan llenitos de luces. Exacto. Ahora nos vamos a un lugar, La Valeta. La Valeta en Malta. Tuve la oportunidad de estudiar allá y es un lugar espectacular y en Navidad, de verdad, que se les recomienda. Eso queda cerca de Sicilia, Italia. Ok, entonces cada año los habitantes de Malta abren orgullosos sus ventanas y a veces incluso las puertas de sus garajes para mostrar sus nacimientos al público. A una escala mayor realizan un nacimiento del tamaño real y abarca más de 20.000 metros cuadrados de campos abandonados. De hecho, la aldea habitada y animada por más de 150 actores que lleva a los visitantes de esta Judea hace más de 2000 años. La decoración incluye lámparas de aceite, molinos de viento, animales pastando, además clases de oficio, folclore tradicional, que es muy bonita la historia de Malta, ok, además también una taberna y por supuesto, algo que nunca puede faltar, es la gruta que alberga al Niño Jesús. En el centro de Valletta también emana un animado espíritu navideño. La gente canta villancicos fuera de la catedral barroca y además de San Juan. Hay un abrumador despliegue, que esa catedral es preciosa, de luces navideñas en las calles de la República. Más adelante se continúa viajando y visitando, como quien dice, virtualmente estos hermosos paisajes o parajes navideños. Yo creo que son lugares extraordinarios, igual que también existen en Europa sitios, por ejemplo, el 31 de diciembre, que tienen récord Guinness, sobre todo por las explosiones de fuegos artificiales, todo Así eso. es. Pero bueno, realmente son experiencias únicas. Yo creo que hoy sí nos montamos en el avión, hermano. Bueno, y además, Génesis, nos comentabas que estuviste allá, tuviste esa oportunidad de estar en Navidad para ver todo esto. No estuve en Navidad, pero resulta que ya uno veía todo lo que había sido. El movimiento. Exacto. Y aparte que ellos tienen una feria que es con la época de la independencia. Ellos adornan todo, parece casi Navidad. Entonces, si era en la época de independencia, imagínate en la época de Navidad debe ser una belleza. Me imagino la belleza, que cómo se transforma la ciudad en este caso. Qué bendición estar por allá. Me encanta que has estudiado allá. Exactamente. Bueno, el calor, hermana, ¿cómo se llama? En verano nos voy a carritos, es fuerte. Pero bueno, nosotros más adelante vamos a seguir recorriendo con todos ustedes, viviendo estas experiencias y que usted pueda montarse en ese avión y agarrar esas maletas con nosotros. Así que vamos a una breve pausa. Recuerden nuestras redes sociales, @LatisanaGB, soy Alexandra W y @Génesis Rivas Oficial. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con mucho más de La Tisana. No la... Siéntate aquí, ¿va? Toma, cariño. Toma, cariño. ¿Dónde me siento yo? Ok. Muy buenos días, Venezuela, muy contenta de estar aquí día martes con ustedes compartiendo y el día de hoy vamos a hablar precisamente de los chakras. Y para eso vamos a hablar qué realmente significan esto. Se dice que en sánscrito quiere decir que son ruedas, son esos círculos de energía, esos vórtices que están en nuestro cuerpo y que van a dictaminar ciertas energías en nosotros. Los primeros registros sobre los chakras aparecieron en libros tratados de Kundalini Yoga en la India. Los chakras son como unas puertas o aberturas en formas de doble embudo por los cuales fluyen las energías emocionales, mentales y espirituales hacia su expresión en el cuerpo. Ante un estímulo que llega desde el exterior, la energía vibracional se filtra por nuestros embudos energéticos y entra en nuestro interior a través de ellos. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que somos, fluye energéticamente hacia nuestras células, tejidos y órganos. A través de los chakras transmitimos energías y recibimos energía del exterior. Pero para hablar un poco más sobre esto, el día de hoy tengo aquí de visita a un amigo de la casa ya, Wilmar Ferrer, sanador de energía universal, que además también es especialista en todo lo que se relaciona a las limpiezas energéticas y a los chakras. Y el día de hoy vamos a conversar un poco con él. Bienvenido, Wilmar, ¿cómo estás? Gracias, ¿Cómo Alicia, te por va? la invitación al programa. Gracias, Globovisión, por la invitación. Sí,
Bueno, muy contenta de tenerte y el día de hoy tenemos un programa lleno de luz porque vamos a hablar entonces de ese campo energético, porque además sabemos que están estos chakras en algunas partes de nuestro cuerpo, pero además ellos se componen dentro del campo de energía. Sí, para poder hablar de los chakras, primero tenemos que hablar qué es un campo energético. El campo energético es la proyección sutil en conexión con la forma materia y el inconsciente del alma que refleja la vida. Dentro del campo energético pues tenemos lo que se conoce como sistema energético. El sistema energético está formado por nadis. Los nadis son arterias o venas de energía. Tenemos lo que son los chakras, centros o ruedas de energía, y tenemos por supuesto lo que se conoce como cuerpos áuricos, que son un reflejo en conexión a los chakras, a los nadis y a nuestra forma física. Correcto. Y te iba a preguntar, según como bien estás comentando, el campo energético también se divide en diferentes capas. Sí, cuando hablamos de los cuerpos áuricos, pues podemos hablar de esas diferentes capas. Algunas personas pues que tienen la sensibilidad espiritual de ser clarividentes o ser psíquicos, pues ven un reflejo de lo que representa esos cuerpos áuricos, que se conoce como el aura. Entonces, en los cuerpos áuricos, pues tenemos 4 cuerpos áuricos importantes. Tenemos el cuerpo etérico o doble etérico. Ese cuerpo etérico o doble etérico es un reflejo de lo que es nuestro cuerpo físico dentro de la forma sutil. Tenemos, por supuesto, lo que se conoce como el cuerpo emocional o cuerpo astral, que está conectado al plano astral en conexión a nuestra forma materia, que tiene que ver con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Tenemos el cuerpo mental, que tiene que ver con el conocimiento y con esa capacidad de intuir y sentir dentro de la conexión física. Y tenemos, por supuesto, lo que se conoce el cuerpo espiritual o cuerpo etérico, que tiene que ver con la conexión con la conciencia elevada, con lo que se conoce como yo superior, divina presencia, y es toda esa sabiduría, discernimiento e iluminación que traemos de reencarnación en reencarnación a esta forma materia para tener un aprendizaje de vida. Oye, qué maravilloso. Y ahora quisiera preguntarte, dentro de esos campos de energías y esos cuerpos sutiles que tiene nuestra vibración, frecuencia y luz, es importante saber en qué lugar se pueden encontrar estos chakras, porque tengo entendido que ellos son como que están en la parte más cercana a nuestro cuerpo y además se creen que son 7, pero tengo entendido que son más, ¿cierto? Mire, son más de acuerdo al proceso de frecuencia en conexión a la conciencia que tiene ese ser humano. Normalmente al cuerpo físico tenemos 7 chakras de proyección principales y focales en el ser humano. Entonces, pero cuando tenemos despertares de elevación en frecuencia, pues tenemos un 8º, 9º chakra, un 10º chakra, que son formas muy sutiles en conexión que tienen grandes maestros, por ejemplo, como Sai Baba, que se decía que su cuerpo espiritual etérico medía más de 1 kilómetro. Wow. Tenemos el ejemplo de Nikola Tesla, que tenía un campo vibracional espiritual muy alto. Entonces, estos 7 chakras, pues, tenemos el chakra raíz, que se conoce como el chakra basal o el chakra radical, que tiene que ver con la conexión madre-tierra y la conexión con nuestro entorno, con nuestras raíces ancestrales. Tenemos el chakra creativo y sexual, que tiene que ver con la estimulación al cuerpo mental de lo que generamos con la creatividad, con la imaginación, con la intuición. Tenemos el chakra del plexo solar en conexión al cuerpo mental, que es una proyección de nuestros deseos, lo que traemos del pasado en esta vida y de otras vidas, y que estimulamos dentro de la forma materia en nuestro proceso de vida. Correcto. Tenemos el chakra del corazón, que tiene que ver con nuestras emociones y sentimientos, y esto está unido en la manera como pensamos, cómo aprendemos y cómo enseñamos a otros. Correcto. Cómo desarrollamos nuestro fluir, nuestra flexibilidad, o si nos hacemos muy rígidos o muy intolerantes. Tenemos el chakra de la garganta, que tiene que ver con la comunicación, con la expresión a través del verbo, del sonido de la palabra, y cómo podemos generar un efecto hacia nosotros mismos y hacia nuestro entorno. Tenemos el chakra del tercer ojo o pensamiento, que tiene que ver con ese flujo de energía, de pensamiento, de cómo logramos nuestro equilibrio en conexión con la conciencia. Y por supuesto el chakra de la coronilla, que tiene que ver
con la apertura espiritual y cómo avanzamos en nuestro proceso de vida para tener un aprendizaje y cómo las pruebas en conexión con la fuente son pasadas o no son pasadas en nuestra vida. Sí, y tengo entendido, según las tablillas del Tíbet con respecto, además unas tablillas muy antiguas, que hablaban precisamente de esos puntos energéticos, como bien hablas, que tenemos 7, pero de acuerdo a nuestra vibración, frecuencia y luz, y a través de esa evolución de la conciencia pudiésemos tener muchos más, como hablas del 8º, del 9º y hasta del 10º. Pero se cree además que hay puntos nadis en nuestro cuerpo, que son esos vórtices de energías como que un poco más pequeños, que también se pueden encontrar en nuestros pies y en nuestras manos. Y a través de, por lo menos en el caso de las manos, tenemos la capacidad de sanar a otras personas, porque a través de la fluidez o de la energía que va transitando por cada uno de estos cuerpos o estas zonas de nuestro cuerpo, podemos transmitir. ¿Es así? Sí, es así. Nosotros tenemos estos chakras principales, el cual acabamos de nombrar, y unidos a ellos tenemos unos chakras secundarios. Dentro de la frecuencia de la energía universal son aproximadamente 40 chakras. Estos chakras secundarios, tenemos el chakra de las manos, los chakras de las manos, por eso es que todos somos canales de energía. Correcto. Tenemos chakras en las plantas de los pies, tenemos chakras a la altura de las rodillas, nuestras articulaciones, los talones, tenemos chakras a la altura de la cintura, las articulaciones de los brazos. Estos chakras secundarios los tenemos a la altura de las muñecas. Correcto. Tenemos otro muy conocido que se llama el chakra de la escápula, que está a la altura de la nuca. Tenemos el chakra del vaso, que tiene que ver con el sistema linfático, con la sangre. Que todos los chakras en cierta forma también están conectados a esas regiones del cuerpo, porque según la medicina china nosotros estamos divididos como quien dice en diferentes regiones o en diferentes meridianos, y de acuerdo a eso la vibración de esa energía que pasa en conexión con la madre tierra y con esa parte, vamos a decir, con esa conexión con con la conciencia divina, no solamente con la conexión de la tierra, pudiésemos entonces tener una vibración mucho más alta y mucho más expandida, ¿cierto? Sí, nosotros nos tenemos que ver como seres integrales, y esto está unido a ser seres multidimensionales. Correcto. Entonces, si partimos de lo que forma el cuerpo físico, ¿ok? De allí está unido lo que son los chakras principales. Ahí tenemos unos chakras secundarios. Unidos a estos pues están los nadis, arterias o venas de energía que se conocen en la antigüedad en China como en Japón los meridianos, con los cuales trabajamos la acupuntura china. Okay. Estos están unidos a su vez a lo que se conoce como cuerpos áuricos. Los cuerpos áuricos están conectados a lo que se conoce como entramado multidimensional. Este entramado multidimensional está conectado a plantillas energéticas en conexión directa a diferentes puntos dentro de nuestra forma física y a nuestra cabeza. Entonces, cuando generamos un proceso de concientización y de elevación de la frecuencia en conexión a nuestra mente, pues podemos generar un proceso de ser seres pues luminosos. Sí, qué interesante. Además tengo entendido que también estos chakras pueden bloquearse y por consiguiente pueden generar distorsión. Y por eso me gustaría que hablaras con la audiencia y nos contaras cómo nosotros podemos mejorar nuestros chakras, cómo podemos hacer que funcionen de la forma adecuada, manteniendo, me imagino, que una forma de vida en comunión con nuestra alma y con nuestro ser. Pero me gustaría que nos recomendaras algunas cosas y por supuesto que nos digas tus redes sociales para que la gente se empape más de toda esta información. Bueno, lo principal para el ser humano es que tiene que buscar sintonías de frecuencias que generen el equilibrio y la armonía. Entonces, si una persona está en su casa todo el día viendo programas o películas de violencia, eso va a bajar su frecuencia física, su frecuencia mental y va a bajar la frecuencia de su campo energético. Entonces es importante generar procesos en nuestra energía donde busquemos el equilibrio y donde busquemos la armonía. Entonces es importante la meditación. La alimentación también. En eso iba, la alimentación es importante cómo nos alimentamos a través de los sentidos y cómo generamos el proceso para elevar nuestra frecuencia. Si generamos procesos de equilibrio constantes en nuestro proceso de vida día a día y continuamente al pasar los años, pues esto va a generar una demarcación vibracional donde nuestro campo energético se fortalezca más, donde nuestra frecuencia electromagnética va a ser mucho más potente y en consecuencia nos vamos a enfermar menos y vamos a vivir en calidad de vida y no una vida pasada
por procesos de día a día y procesos de cantidad. Excelente recomendación que nos deja aquí Wilmer Ferrer. Lamentablemente, una perla para la sabiduría acaba de llegar a su fin, pero les pido que se queden aquí, continúen con nosotros a través de La Tisana por Globovisión. Pero me gustaría saber tus redes sociales, Wilmer, por favor, para que la gente te pueda conseguir desde ya. Me pueden conseguir por @Wilmer Ferrer en Instagram, @Wilmer Ferrer